Buenas noches a todos. En esta nueva emisión tenemos la visita, vamos a decirlo en este espacio virtual, del ingeniero forestal Enrique Toledo. Don Enrique Toledo es un ingeniero forestal de mucha experiencia dentro del sector forestal peruano, ¿no? Actualmente es eh, uno de los CEOs de Reforesta o el CEO de Reforesta Perú SAC, ¿no? Tiene más de 40 años de experiencia en gestión de bosques, tanto en manejo de bosques naturales como en plantaciones forestales y en la industria maderera, ¿no? Es destacado profesional y ahora, como le refería, está a cargo de Reforesta Perú. Está a cargo a su vez en estos momentos del Comité de Maderas de ADEX, ¿no? A quien le damos la bienvenida a este espacio a efectos de intercambiar algunas ideas sobre lo que acontece en materia de gestión de bosques y plantaciones forestales. Buenas noches, don Enrique. Buenas noches, Carlos, y muchas gracias por la invitación a participar en la entrevista. Sí, don Enrique, mire, hace 2 semanas y pico, se actualiza la tasa anual de deforestación a cargo del Ministerio del Ambiente, de su componente geobosques y dentro de geobosques, en el espacio virtual que tienen, en el INDE Bosques y Pérdida de Bosques, se actualizó la tasa anual de deforestación, la cual arroja una cifra ascendente a 203.272 hectáreas para el año 2020, ¿no? Se ha incrementado de 147.000 a 203.000 hectáreas en el año 2020, ¿no? Respecto del año 2019. Esta tasa anual de deforestación incrementada, ¿qué opinión le merece? ¿Qué reflexión tiene sobre ella? Bueno, en primer lugar, muestra un sistema de monitoreo, control, vigilancia de nuestro patrimonio forestal débil y es inaceptable como sociedad que nosotros podamos perder 56.000 hectáreas adicionales de un año para otro. Podríamos ahora en la conversación encontrarle algunas razones, pero lo que no tiene justificación es que no tengamos un programa para cumplir las metas que el Perú se comprometió en la COP15 y también en los foros mundiales. El Perú es un país que llegó a comprometerse a deforestación cero y estamos muy lejos. Estamos perdiendo aceleradamente el patrimonio forestal y eso debe ser parte de una nueva conciencia nacional, no solo de los que estamos en la Amazonía, sino que la sociedad peruana tiene que comprender que no puede tener vida saludable sin bosques, que no puede tener pérdida de biodiversidad ni de ecosistemas por el lado económico, por el lado social, por el lado ambiental y principalmente si continuase esta tendencia va a ser un daño absolutamente irreparable y la Amazonía peruana se va a convertir en una sabana africana. Y cuando eso suceda, el ciclo hídrico del agua se va a perder, va a haber sequías enormes y lo que es más grave, pérdida de oportunidades de desarrollo económico, social para nuestra gente. La gente va a ser más pobre si se pierden los bosques. Y por eso es que tenemos que repensar toda la nueva política forestal para tener objetivo de deforestación cero. Y podemos
ahora en el transcurso de la charla a hablar de las propuestas concretas para lograr eso, ¿no? Sí. Don Quique, haciendo un paralelo en materia de gestión de bosques, mire, el umbral de las 200.000 hectáreas le hemos pasado nosotros en el año 2020. Colombia lo ha pasado en el año 2017, ¿no? En Colombia, Colombia como Estado, como gobierno, como representación de su Estado, lo que hace en el año 2017 es declarar, una vez pasado el umbral de las 200.000 hectáreas, declararlo como problema nacional, desarrollan la estrategia Artemisa, así denominada, y sobre la estrategia Artemisa desarrollan casi una suerte de endurecimiento, de represión hacia la deforestación como tal, a las causas directas, entre ellas a la migración agrícola y a la dedicada a cultivos ilícitos, producción de hoja de coca y producción de cocaína, ¿no? Entre otras, a la minería ilegal, entre otras, y asimismo desarrollan un modelo más, vamos a decirlo, propositivo y promotor de gestión forestal en campo, ¿no? ¿Cree usted que es pasado ya el Perú en el año 2020 el umbral de las 200.000 hectáreas de deforestación es el síntoma que necesita el país para tomar este problema como el principal problema que afecta a los bosques, ¿no? Y dedicarle toda la atención necesaria a efectos de estructurar una respuesta en gestión y en control a efectos de reducir este problema nacional? Sin duda. Fíjate, los bosques se queman porque el Estado peruano no es un Estado promotor del manejo productivo para la base social. El Estado vive de espaldas a la Amazonía peruana desde siempre. Es decir, nunca hemos tenido un Estado que promueva el manejo sostenible de los bosques y que trabaje con cientos de miles de pequeños productores asociados y con las comunidades nativas para manejo, producción y conservación de bosques de una manera holística e integrada. Lo que el Estado peruano tiene es un marco regulatorio sancionador. O sea, tiene normas, leyes y sanciones a aquel que infrinja el manejo de los bosques, pero no tiene una capacidad de organizar la promoción financiera, la promoción de derechos habilitantes vía cooperativas forestales. Yo soy de los que pienso que con la actual ley se puede crear mecanismos financieros, mecanismos de transferencia de tecnología, asistencia técnica, capacitación directa a cientos de miles de productores que se pueden organizar con las concesiones forestales vía cooperativas forestales. Por ejemplo, el modelo del cacao y del café, que es un modelo que funciona muy bien en las cooperativas agrarias de la región San Martín. Entonces, a mí me gustaría decir, de un lado, el Estado tiene muchos mecanismos sancionadores, pero en verdad no tiene en su estructura ninguna promoción real para darle facilidad a los productores a organizarse, eslabonar cadenas productivas, acceder al mercado y tener financiamientos adecuados. Por ejemplo, si uno ve las capacidades de financiamiento de Brasil, Brasil logra financiar a sus productores forestales
al 4%. El Estado no interviene en una política promotora de crear un fondo forestal que le permita, a través del sistema financiero, tener una tasa que sea adecuada para los productores. Entonces entramos al sistema financiero y el sistema financiero te cobra entre 22 y 40% de interés por año y con eso mata el negocio forestal. ¿Cuál es el mensaje? Los bosques se queman porque no generan valor económico y no me refiero solo a la madera, me refiero a la madera, a los productos no maderables, a las plantas medicinales, a los valores ecosistémicos y también al ecoturismo y a la capacidad de desarrollar proyectos integrales para grupos de productores que se asocien. Puede ser cooperativas forestales o pueden ser asociaciones de productores forestales. Hay algunas partes que podríamos mejorarlo y simplificar la ley, sin duda, pero también la ley te permite vía organización de los productores, crear modelos que el propio Estado tiene que hacer lo que se llama un servicio forestal. En mi opinión, el servicio forestal no es un nombre de una institución, es una política de Estado que está a favor de cientos de miles de pequeños productores forestales que están abandonados, que no están integrados a la economía nacional y que por lo tanto, al no generar valor económico del bosque, ingresa la agricultura migratoria, la ganadería, la minería ilegal y también los cultivos ilícitos. Entonces, la nueva visión tiene que ser poner en valor los bosques y apoyar a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores que hagan buenas prácticas. Pero se necesita de una política integral. Está muy bien que el Estado sea regulador, supervisor y fiscalizador y sancionador de los ilícitos forestales. Pero al otro lado de la balanza tiene que haber el rol promotor del Estado. Eso es esencialmente lo que falta. Lo que falta es un servicio forestal que dé asistencia técnica, capacitación, que eslabone cadenas productivas, que dé valor agregado y que puedan asociativamente producir como hacen las 2,000 socios de la cooperativa Acopagro de cacao y café y 1,200 socios de Oro Verde en la región San Martín. Entonces, sí tenemos modelos exitosos para cacao, café, organizados en cooperativas agrarias de producción. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar juntos el sector privado con el Estado para crear cooperativas agrarias, cooperativas forestales o asociaciones de productores forestales. Pero a cambio de esa creación, el Estado tiene que tener una plataforma de servicios financieros, tecnológicos y de financiamiento de capital y de capital de trabajo para que los bosques tengan el rendimiento, la productividad, la calidad,
los servicios ecosistémicos, la producción maderera, la no maderera, las plantas medicinales y el ecoturismo. Es decir, una mirada integral del bosque, donde el eje es los productores forestales en la Amazonía peruana. Creo que si no hay un rol promotor, los bosques no tendrán valor. Al no tener valor, seguirán siendo quemados. Don Quique, una pregunta. Esta es la reflexión que usted ha tenido hasta este momento, es casi para atender la suerte de incorporación de la microtenencia al proceso productivo a efecto de mitigar o enfrentar el avance de deforestación. Pero quería preguntarle, ya que usted es conocedor de plantaciones forestales a nivel no solo nacional, sino internacional, o sea, ¿qué condiciones hacen, ¿no? Que, por ejemplo, Paraguay tenga ahorita procesos de inversión en materia forestal para plantaciones, según lo referido por especialistas paraguayos, por el orden casi de los 3.000 millones de dólares o 2.500 millones de dólares para el desarrollo de plantaciones e industria? Uruguay tiene también una gran cantidad de captura de inversión privada para el proceso de plantaciones forestales. Lo mismo ocurre en Chile, lo mismo ocurre en Brasil. O sea, ¿qué condiciones van generando estos países para ser atractivos a la inversión privada, ¿no? Que se maneje en el mundo de envergadura, a efectos de poder impulsar o promover su modelo de plantaciones forestales y la industria asociada? O sea, ¿qué tienen ellos, qué han desarrollado ellos que no hemos desarrollado nosotros a efectos de ser atractivos al proceso de inversiones? ¿Nos podría comentar algo de eso? Sí, con mucho gusto. Fíjate, el Perú es el único país de América del Sur que no ha promovido las plantaciones forestales con fines comerciales e industriales. Y lo que sucede es que todos los países exitosos como Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador, Guatemala, Colombia, todos han tenido una política de promoción que se puede establecer claramente, primero sobre la base de la seguridad jurídica de las inversiones. Entonces, lo que necesita un inversionista, por ejemplo, para llegar al Uruguay, es que las reglas de juego no se las cambian en los próximos 50 años. Tienen estabilidad jurídica. Lo mismo sucede en Brasil. Luego tienen un programa, Brasil tiene un programa de financiamiento que ha durado 45 años y la tasa de interés es 3.5 en reales. Quiere decir que el Estado es un Estado promotor y te da 10 años de gracia y 10 años después para pagar el principal más los intereses. ¿Qué sucedió con Brasil? Brasil en este periodo sembró 10 millones de hectáreas de plantaciones forestales. Exportan 11.500 millones de dólares de productos madereros. Abastecen su mercado interno, que son 211 millones de habitantes. Y encima crearon 4.8 millones de empleos en la cadena desde la plantación, los servicios, la industria primaria, la industria secundaria y la exportación. Entonces, los modelos exitosos tienen propuestas que nosotros, Carlos, cuando nos hemos encontrado contigo en la mesa ejecutiva de desarrollo forestal, yo como director y presidente del Comité Forestal y de la Industria Maderera de ADEX,
Se la hemos presentado desde hace 5 años a la Mesa Ejecutiva Forestal. Y la propuesta tiene 5 elementos fundamentales. La primera es seguridad jurídica para atraer grandes inversionistas y trazarnos una meta de plantar unas 3 millones de hectáreas en los próximos 30 años. A la pregunta, ¿se puede? Sí se puede. Chile plantó en promedio unas 80 a 100 mil hectáreas por año. Y nosotros tenemos 10 millones de hectáreas deforestadas, degradadas, abandonadas, pero el Estado no tiene la política para promover y atraer grandes inversiones, para poner en valor esas tierras que fueron quemadas, que hace 40, 50 años eran bosques y que ahora no tienen capacidad agrícola ni ganadera, pero son excelentes tierras para plantaciones forestales. Y lo hemos demostrado con la tecnología que hemos puesto para ponerla en la competitividad forestal de clase mundial. O sea, nosotros, el sector privado, ha traído la más moderna tecnología en los últimos 18 años, comparado con la misma tecnología que tiene Brasil hoy en día. Entonces, el tema tecnológico, podemos decir que básicamente ya lo tenemos resuelto. Lo que nos falta es economía de escala. Entonces, ¿cómo nosotros podemos atraer a inversionistas si no hay una ley que le dé estabilidad jurídica para 40 o 50 años a las inversiones en plantaciones forestales? Número 1, seguridad jurídica. Número 2, un financiamiento a largo plazo con una tasa de interés de 4%, 10 años de gracia y 10 años para pagar, pero con una meta ambiciosa para los próximos 40 años. No pensemos en pequeñito, porque el Perú es el único país que tiene 40.000 hectáreas en manos de los privados. Chile tiene 2.6 millones de hectáreas y Chile, después de la minería, que es su primer rubro de exportación, tiene a la madera como su segundo rubro de exportación. Y han creado 500.000 empleos directos en plantaciones forestales. Después viene agroexportación, pero Chile exporta 6.000 a 7.000 millones de dólares por año en madera y exporta 5.000 millones de dólares en agroexportación. Entonces, el Perú nunca ha tenido esa política. Entonces, para resumir, la propuesta es seguridad jurídica, financiamiento estructurado a largo plazo, titulación de tierras, zonificación forestal. Por ejemplo, el CERFOR tiene una propuesta para hacer una zonificación forestal, pero no terminan de hacerlo porque no le asignan los presupuestos que necesitan para terminar de decir dónde están los corredores económicos para las plantaciones forestales. Esas son decisiones básicas para atraer inversiones. Cuando llega un inversionista, lo primero que pregunta es, ¿dónde están las tierras tituladas? Y el Perú no las tiene en posesión. Y entonces levantan, se toman un avión y se van a un país que tenga las condiciones para plantar, para invertir. Entonces, repasando es seguridad jurídica, financiamiento, titulación de tierras, saneamiento físico legal, infraestructura de carreteras secundarias y terciarias en áreas ya deforestadas. Recuerda, Carlos, que sí sabemos dónde están las tierras deforestadas.
y de esas 10 millones de hectáreas, el CERFOR tiene que seleccionar 3 millones que tengan carretera principal o río principal y que tengan energía pública para poner industria, que es lo que genera valor. Entonces, el siguiente punto es infraestructura de carreteras, y ahí no hay que tenerle miedo porque esas tierras ya no son bosques, ya son tierras deforestadas y degradadas. Y luego viene ciencia, tecnología, innovación para hacer competitivos a los productores y eslabonar cadena con industria maderera. Y finalmente, un programa nacional de compras públicas para favorecer a los productores de bosques y a los productores de plantaciones. Esta propuesta que yo te cuento tiene 5 años en la mesa ejecutiva forestal. Y lamento decirte que sí nos han escuchado, pero no nos han atendido. Entonces, ¿cuál es la respuesta entre presentar propuesta y acción, ejecución? Necesitamos tener la suficiente llegada para que el Estado comprenda que las políticas forestales de reducción de deforestación, conservación de bosques y producción con plantaciones forestales es una inversión productiva. Por ejemplo, en Chile, el Estado invirtió 850 millones de dólares y vía reintegro reembolsó a los reforestadores. Pero a cambio, los productores forestales exportaron la cifra correcta es 6 mil millones de dólares por año. 6 mil millones de dólares por año que genera un impuesto, y la tasa interna de retorno de la inversión chilena salió en 12%, con un estudio realizado por una consultora internacional. Entonces, lo que el Estado debe aprender es hacer inversiones inteligentes y salir de la caja, salir del pensamiento ortodoxo cartesiano que dice, no, eso es un subsidio. En realidad no es un subsidio, es una inversión del Estado para crear riqueza, para darle seguridad jurídica, para atraer miles de millones de inversión. Eso no ha pasado en Perú, pero la historia es que Chile lo empezó en 1974, hace 47 años, y Brasil lo empezó hace 45 años. Y los modelos de Uruguay, Paraguay, Guatemala, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, el Ecuador, los modelos están a la vista. Todos tienen empleo, todos tienen inversiones. Y el Perú es el único país que no ha hecho su tarea forestal ni en bosques ni en plantaciones para ser competitivos con nuestros vecinos de América del Sur. Sí, mire, revisando un poco los anuarios forestales publicados por CEFOR, ¿no? Tienen ahí información buena, ¿no? Para el análisis. En el anuario forestal del 2018 se publica hasta el 2018, de ahí en el 2019 desaparece la información, pero en el cuadro 3 de los anexos del anuario forestal aparece Perú, superficie reforestada y por reforestar según región. En la sumatoria total de la superficie reforestada aparece que Perú
tiene hacia el 2018 1.074.113 hectáreas reforestadas, ¿no? Si es que uno más o menos saca un promedio de inversión de acuerdo a lo que expone normalmente Agrorural, la fuente de información es Agrorural en este cuadro, ¿no? Que el promedio de instalación es de 2.000 y pico, 2.400, 2.700 o 800 me parece que es, de soles por hectárea. Estaríamos hablando más o menos que sobre esa millón y pico de hectáreas se habrían gastado fácil 2 millones, 2.000 millones, 2.800 millones de soles. Si es que tiene una cifra más o menos considerable, ¿no? Respetuosa. Entonces, yo creo que el Perú se ha venido desarrollando una suerte de subsidio para el proceso de reforestación, pero no de manera inteligente. O sea, mi hipótesis es de que se ha desarrollado ese subsidio de manera desorganizada, de manera asistencialista, para generar trabajos en determinados caseríos, en determinadas alcaldías menores, ¿no? Sin tener un nivel de o una reflexión de inversión con corredores económicos como lo que usted plantea, a efecto de generar plantaciones vinculadas o asociadas a industria forestal. Entonces, si comparamos el nivel de inversión peruana con el nivel de inversión chilena, creo yo, de acuerdo a las cifras que arroja CERFOR, me sugeriría que son casi iguales, sino que en Chile han sido inversiones inteligentes, mientras que en Perú me sugiere que han sido inversiones desordenadas. ¿Cree usted que ocurre eso? Sin duda, ¿no? Lo que nosotros podemos ver es no solamente que son inversiones desordenadas, sino lo que es más grave, desarticuladas de los mercados y asistencialistas, paternalistas, no solamente desde el lado de los gobiernos locales y municipales y de los gobiernos regionales, sino también desde el propio gobierno central que hacen lo que supuestamente se llama empleo temporal para mitigar pobreza. Y lo que yo digo es que cuando se regala un plantón o se le vende a costo a la comunidad nativa un plantón forestal de baja calidad genética, lo que le está regalando al agricultor es pobreza para siempre. Porque uno no puede plantar un árbol en una mala calidad de sitio a 3.800, 4.000 metros de altura para luego hacerle creer que va a producir madera de calidad y que va a eslabonarse al mercado. Y yo te pongo el ejemplo directo de lo que yo he visto en toda la sierra peruana. El número de hectáreas es calculada por una base de datos de cuántos viveros forestales tienen los municipios y las entidades del Estado. ¿Y cuál es la capacidad instalada? ¿Y cuánto han producido? Entonces, yo lo primero que sugiero que revisen es la diferencia entre árbol plantado y que haya crecido 3 años respecto de la cantidad de plantones forestales producidos. ¿Por qué? Porque en la sierra, por el friaje y por los vientos, hay mucha mortandad. Entonces, no podemos basar la estadística por el número de plantones forestales. Si esa hipótesis fuese cierta, deberían revisar sus cifras estadísticas. Es una sugerencia. La segunda que me gustaría decir es que, por lo que yo he visto, no hay ningún programa de mejoramiento genético al interior del Estado peruano. Ni siquiera tenemos un Banco Nacional de Semillas Forestales, Carlos. Ni siquiera eso.
Entonces, al no tener huertos semilleros, árboles plus y mejoramiento genético, que sí lo tenemos nosotros los empresarios privados, se produce masivamente árboles de mala calidad que se regalan a las comunidades campesinas, a los pequeños productores. Y como te decía, al no haber una asistencia técnica con presupuesto que perdure para el manejo del cultivo de árboles, para producir bienes maderables y no maderables, entonces resulta que al año 10 tienes un árbol que tiene 12 centímetros, que tiene 10 metros de altura y que lo vende a 3 soles el árbol al barrer por todo el cerro que han reforestado. ¿Cuál es el mensaje? Se va para leña. Y si revisas bien la estadística, el Perú subsidia mal. No tiene una estrategia inteligente de atraer inversiones de riesgo para generar riqueza con la base social. O sea, no se premia al productor que hace mejoramiento genético, no se premia al productor que genera industria de valor agregado y al que genera empleos masivos. Se premia el asistencialismo vía regalar pobreza, que en mi opinión son estos árboles de mala calidad, que lo podemos ver en toda la sierra peruana y que tiene un enfoque, como hemos dicho, asistencialista, paternalista, pero no tiene un enfoque de mejorar la calidad de vida de la base social. Entonces, siempre se habla de la necesidad de incorporar a la base social a la economía del mercado y a la productividad y competitividad empresarial. Si nosotros reordenáramos todo ese dinero que se regala desde los cánon mineros que van a los municipios y a los gobiernos regionales y terminan haciéndose proyectos de baja calidad productiva y no competitiva para poner una industria maderera que genere valor, y que nosotros sabemos que el 90% de la madera que se produce en el Perú es para leña y por lo tanto es para perpetuar la pobreza rural. Con esa política podemos decir que mientras que todos los demás países desarrollaron su sector forestal, el Perú no lo ha hecho, pero sí requiere un cambio de visión estratégica y un cambio de políticas profundas para no seguir cometiendo el mismo error que ya venimos haciéndolo hace 50 años. Don Quique, pensando en los cambios, ¿no? Por un lado, hay una gran discusión de cómo dotarle de seguridad jurídica a la tenencia de la tierra a efecto de ser atractivos al proceso de inversiones, para atraer inversión extranjera. ¿Cree usted, bueno, usted es uno de los artífices de la 28852, ¿no? Ahí se deslizó una hipótesis tenue de la propiedad vía adjudicación forestal. Recuerdo uno de los artículos, si es el primero o el segundo de la 28852. ¿No cree usted que el tema de la propiedad sobre tierra forestal, ¿no? En bosque no, sino en no bosque, en lo deforestado, debe ser regulado ya en una modificatoria de la 29763 a efectos de que sirva para canalizar, en este caso, la inversión extranjera en el país? Sin duda. Lo primero que hay que hacer es cambiar
el reglamento de clasificación de uso mayor de las tierras. Ese reglamento tiene más de 50 años y es un absurdo que se diga que no podemos plantar en tierras forestales deforestadas, ¿no? Porque el mundo cambió, hoy día tenemos la más alta tecnología para recuperar tierras degradadas y no es posible que el Estado se dispare a los pies. ¿Por qué? Porque dice, si tú tienes capacidad de uso mayor agrícola, entonces yo te doy título de propiedad. Pero si tú eres F, yo te doy cesión en uso. Entonces, en un solo lote hay agrícola y hay F. Pero resulta que nosotros los empresarios forestales tenemos tecnología para todo. Comprobado, después de 50 años de experiencia trabajando en la Amazonía principalmente. Pero eso es como política perversa. ¿Cómo es posible que no puedan comprender algo tan elemental que es decir, a ver, las tierras F tienen estas características, pero ya no hay bosque, pues ya estamos hablando de tierras F sin bosque, ya fueron tumbadas y quemados hace 50 años. Ahora son tierras degradadas, pero el clasificador sigue diciendo que su reglamento dice que es una tierra F. Entonces, ¿cómo vamos a ser competitivos si el Estado dice esta porción de tu terreno, al ser agrícola, te la doy en propiedad y esta otra, que es F, te la doy en cesión en uso? ¿Quién en su sano juicio va a invertir en tierra del Estado que no te da seguridad jurídica? La pregunta es, ¿quién? ¿Quién saca dinero de su bolsillo e invierte en tierra de propiedad del Estado cuando solo te dan un derecho débil que se llama cesión en uso? Cesión en uso es, hoy día te lo doy y mañana te lo quito, porque no es seguridad jurídica. Y por eso es que el Perú, entre otras razones, al no tener seguridad jurídica, no recibe inversionistas. Así de fácil. Todos tienen propiedad privada de la tierra en toda América del Sur. Todos. Y sin límite. El límite es la tecnología. Y lo único que uno tiene que en su plan de manejo cuidar son las tierras de protección, que ese tiene un tratamiento de restauración, recuperación y control de erosión. Pero en todo lo que sea las clasificaciones agrícolas y forestales, son tierras para plantaciones forestales, sin duda. Por eso, o sea, la idea es, y ojo con esto, la Constitución, o sea, la Constitución política del Perú, cuando trata el recurso tierra, ¿no? Lo trata con el derecho que es el de propiedad, ¿no? Nosotros bajo las normas, bajo de la Constitución hacia abajo, en normas con jerarquía de ley y en reglamentos como es la clasificación de uso mayor, hemos gestado esta tesis de que solo te puedo titular la ACP, ¿no? La de cultivo permanente, cultivo en limpio y pastoreo, más no la FX, que es de protección o forestal. O sea, ese es una suerte de desarrollo legislativo bajo la Constitución, cuando la Constitución no prohíbe otorgar el derecho de propiedad sobre el recurso tierra. Y el recurso tierra no te discrimina en si eres E, F, X, A, C o P. Entonces, desde mi lógica, no existiría una limitación en el tratamiento del recurso tierra para que sea otorgado en derecho de propiedad. Y en la lógica, como bien usted dice, de forestalizar la recuperación de las áreas degradadas deforestadas, ¿no? No es posible que tengamos una suerte de agrarización del bosque y eso sí, que sea plausible y que sea promovido a través de la titulación de tierras agrarias, ¿no? Mientras que
la titulación forestal tú la dejas de lado o la relativizas, ¿no? Para el corto plazo. Y con una espada de Damocles que es mantener a una supervisión, control y sanción que te puede quitar el derecho en cualquier momento, haciéndolo relativo, ¿no? E inatractivo para las inversiones. Otro tema que quería abordar don Quique era lo siguiente, hablando también de cambios y de inversiones no inteligentes. Tenemos nosotros multiinstitucionalidad para gestión de bosques. Tienes al CERFOR, al CERNAN, a los INFOR, a los gobiernos regionales, ¿no? En cada una de estas instituciones normalmente se le asigna, usted ha sido parte también de la administración pública y conocerá que dentro de cada institución pública tienes a la oficina de administración, a la de personal, a la de tesorería, a la de logística, a la de recursos humanos, ¿no? Aparte de los órganos de línea. Y en estas oficinas administrativas tienes un cúmulo de gasto corriente, ¿no? Entonces, si uno va sumando todos los cúmulos de gasto corriente que no son parte de la estructura de las líneas orgánicas, tú tienes un flujo de presupuesto público en ingentes cantidades que se van ahí. Entonces, mi pregunta era, ¿no cree usted que debemos darle una reingeniería total a la gestión de bosques a efectos de llevarlo como estaba en el Instituto Nacional de Recursos Naturales a través de una sola institución, ¿no? Que mantenga sus sistemas administrativos únicos en una sola institución, recortando ese gasto público, y el gasto público que tú ahorres vaya a formar los fondos que necesitamos para el tema de plantaciones, para el tema de gestión de bosques, ¿no? Maderable, no maderable, con turismo, etc. O sea, para formar los fondos que necesitamos. Mira, sin duda, nosotros podemos ver cuánto ha crecido el aparato público centralizado en las diversas instituciones públicas vinculadas a bosques y a plantaciones. Si tú mides cómo se trabaja en una empresa privada, voy a poner una analogía. Los gastos administrativos en la economía deben ser el 10% de tus gastos de producción. Pero tú no puedes tener aparatos que se lleven el 60, el 70% de tu costo administrativo versus los servicios que brindas a los productores. Porque entonces es el mundo al revés. Estamos viviendo para el aparato del Estado y no para el productor. Y aquí lo que se trata es de cambiar. Y los cambios parten por reasignar presupuestos y reducir los costos administrativos que no están directamente vinculados a brindar un servicio en el campo al productor. El Perú no puede tener un aparato estatal tan grande y un aparato pequeño en el campo. Por ejemplo, si tú me preguntas, ¿quién nos da servicio a los reforestadores? Yo te voy a decir una institución pública, el SENASA. El SENASA sí nos da servicio. ¿Quién más nos da servicio? Nadie más. Paro de contar, ¿ya? Para ser honesto y transparente. ¿Por qué? Porque yo no veo ningún ingeniero en nuestras plantaciones ayudándonos con tecnología, con ciencia, ayudándonos a resolver problemas. Pero cuando aparece un insecto nuevo en una plantación, llamo a SENASA y el mismo día llega. Entonces, si hay instituciones que funcionan y si hay instituciones que dan servicio, y fíjate, Carlos, tú lo puedes preguntar a todo el sector agroexportador, claro, ¿qué piensan de SENASA? Y te van a decir, muy bueno, controlaron la mosca de la fruta, pues hicieron todos los protocolos, tienen las pautas negociadas en los comercios mundiales, salen con los productores a asegurar que son libres de plagas
y ganan mercados. Ese es el servicio público que necesita el sector forestal. Así puedo mencionarte que sí hay instituciones públicas que funcionan, pero que están generando valor con los agroexportadores por 6.000 millones de dólares al año, pero porque están en el campo, porque se levantan a las 5 de la mañana al campo y están controlando todas las plagas del Perú para que eso sea realidad. Bueno, eso mismo me gustaría que pase con el servicio forestal, y que el servicio forestal se vaya a las provincias, a los distritos, a que nos den asistencia técnica, capacitación. La palabra servicio forestal no debe ser un nombre, debe ser una actitud y debe ser un compromiso para que los ingenieros forestales ayuden a los productores de bosques, a los de plantaciones forestales y a los de agroforestería, entre otras actividades forestales. Pero la reingeniería parte por dejar un 10% en Lima y mandar 90% a provincias. En ese momento, el servicio será productivo. Lo que hay que poner es al productor forestal, pequeño, mediano o grande, en el eje de la política pública y no la institución en sí mismo, para seguir creciendo sin resultados comprobados en los ejes estratégicos de reducir deforestación, de crear riqueza, crear empleos, mejorar capacidades ecosistémicas, articular a los pequeños productores con los mercados nacionales y mundiales y hacer economía productiva con asistencia técnica, ciencia y tecnología, que el Estado le brinde un paquete, incluyendo el financiamiento. Entonces, esos son los cambios estructurales que tenemos que procurar trabajar de la mano con el Estado. Fíjate que yo quiero que este comentario sea propositivo, que sea lo que se llama un cambio en la política forestal que genere mejora de la calidad de vida de nuestra población rural, amazónica, andina y costeña, en las 3 regiones del Perú, pero con un Estado que sea capaz de brindar estos servicios a los productores. Don Quique, quería pedir su opinión sobre un tema relacionado al tema de una de las causas que se entenderían del incremento de la tasa de deforestación en el 2020, ¿no? De 147.000 a 203.000 hectáreas. El gobernador de San Martín, ¿no?, en una entrevista en mayo del año pasado en RPP, ya estábamos en pandemia, ya se veían los estragos de la pandemia, la crisis económica, el colapso económico, cierre de empresas, ¿no? Se veían ya la masa de gente que salían de Lima y de las ciudades capitales, caso Chiclayo, caso Trujillo, ¿no?, que iban hacia la sierra y la Amazonía. Y al ser entrevistado Pedro Bogarín, el gobernador de San Martín, dijo lo siguiente. Dijo, esta gente que está saliendo, ¿no?, y que está viniendo a mi región, si no se le da una atención económica vía los bonos en ese momento, hablamos de mayo, o una atención económica para que subsistan, ellos van a ir a bosque, ¿no? Van a tumbar bosque, van a deforestar, van a sembrar hoja de coca y van a producir cocaína. Porque eso es lo normal, lo común y corriente. Dicho, casi literalmente lo estoy citando, en sus reflexiones en RPP en mayo del 2020. Lo dicho en mayo, según la data de Geobosques, no refleja lo que aconteció. O sea, la gente fue a bosque, deforestó y desarrolló su actividad agrícola
según lo que ha reportado también la Oficina contra la Droga de Estados Unidos, es que hemos crecido de 600 a 800 toneladas y a casi 80.000 hectáreas u 82.000 hectáreas deforestadas para hoja de coca. Entonces, lo que quería preguntar era lo siguiente. ¿Usted cree que si el Estado inteligentemente apuesta por el sector forestal, enciende este motor alternativo de la economía, podría generar la absorción de esa mano de obra que ha ido con el éxodo hacia sierra y selva, ¿no? Y podría reconducir la deforestación por reforestación? Sin duda. Mira, no solamente en la región San Martín, la hoja de coca está fuerte en Loreto, además del Brain. Claro. También está en la selva de Puno y también está en Madre de Dios y por supuesto Ucayali, Huánuco, en toda la Amazonía. Y ha crecido fuertemente en el 2020, sin duda. Entonces, lo que hay que comprender es que nosotros generamos en pequeñas parcelas familiares que tengan 10 o 20 hectáreas, nosotros generamos por cada 3 hectáreas un empleo. Entonces, imagínate cientos de miles de productores que se le va a dar financiamiento, calidad genética de las plantas, asistencia técnica, y cuando llegue el momento de la cosecha, a partir del año 8, en el año 12, 16 y 20, hay una empresa que le va a asegurar la recompra a un precio justo. Eso generaría exactamente igual como hicieron los chilenos. Los chilenos plantaron 2.6 millones de hectáreas y crearon 500.000 empleos directos. Es verdad que no se construye en un año, es verdad que toma tiempo, pero también es verdad que el Perú no ha iniciado ese proceso de construir 500.000 empleos para reforestar y no para deforestar. Entonces, la política forestal no va de la mano con la demanda de los productores. Y al no tener una política forestal, estamos en una situación lamentable que se llama dejar hacer, dejar pasar. El dejar hacer, dejar pasar es lo más perverso, porque entonces entran las actividades ilícitas, no solamente el cultivo ilegal de la coca, sino la minería ilegal y también la tala ilegal. Y lo que nosotros tenemos es que construir un Estado legal, productivo, certificado ecológicamente y con cadenas que produzcan mercado nacional e internacional. Y las propuestas existen. Las propuestas ya las hemos llevado a la mesa ejecutiva forestal. Lo único que necesitamos es sentarnos a trabajar y hacer la realidad. Como bien mencionas, el Estado subsidia muchísimo dinero a través de municipios, mineros y otros, pero regala pobreza y empleos temporales de mala calidad, sin beneficios sociales, sin mejora del índice de desarrollo humano. Quiere decir, hoy día tiene un empleo, pero en 3 meses no sabe si va a tener ese empleo. Los contratan por campañas cortas y después miles quedan desempleados. ¿A dónde van ellos? A plantar coca. Te lo digo por experiencia. Yo he visto cómo cientos de productores legales de Pucallpa, por ejemplo, cuando hay una crisis económica como la que estamos viviendo ahora en el medio de la pandemia,
se cierran empresas, quedan desempleados y al día siguiente se van a sembrar coca. Y eso no es un secreto, esa es la realidad. Y se van cientos por día. Pero ahí, además, quería resaltar un elemento que es no solo con el encendido de motores del sector reforestador o manejador de bosques, generaría la absorción de mano de obra, sino a su vez creo yo que serviría de contención vía manejo de bosques, por ejemplo, en el avance de deforestación, ¿no? Porque, y eso existe evidencia en el geobosque también, en el análisis de avance de deforestación por categorías, ¿no? Se ve que en las áreas libres o las áreas no zonificadas, las no categorizadas, reportan más o menos entre 37 y 40% de presión de deforestación, mientras que las ordenadas fluctúan entre el 3, en caso de concesiones 8%, caso de predios privados creo que el 14% y caso de comunidades el 17 o 18%, ¿no? Entonces, donde existe ordenamiento, donde existe asignación de derecho, donde existe manejo forestal, silvicultura asistida para plantaciones o manejo de bosques naturales, existe custodia y ello genera la contención del avance de deforestación, ¿no? Con la evidencia respectiva que levanta Geobosques del MINAN. ¿Qué opinión le merece eso, don Enrique? Bueno, esa es una experiencia real de que los derechos de concesiones forestales y los títulos habilitantes generan derechos reales. Por ejemplo, imagínate si no se hubiera dado concesiones forestales a la castaña en Madre de Dios. Claro, claro. Te cuento la anécdota. Cuando yo era el director ejecutivo de Fondebosque, me tracé una meta de trabajar de la mano con el INRENA. Y ahí habían 1,000 productores que tenían un derecho de uso, pero no tenían una concesión a 40 años. Pero tampoco tenían $3,000 para pagar el expediente técnico de su concesión, de en promedio 1,000 hectáreas por cada productor. Entonces, entramos con Fondebosque, pusimos camionetas, computadoras, ingenieros forestales, ingenieros de georreferenciación, hicimos 1,000 expedientes técnicos, lo aprobamos y lo firmamos con cada uno de los 1,000 productores, nos fuimos al INRENA y seguimos todos los procedimientos administrativos, expediente por expediente, con visita de campo para validar la georreferenciación, para que no existan problemas de límites entre ellos. ¿Sabes qué fue bueno? Que nosotros entramos en los años 2004, 2005, 2006, antes que llegue la carretera IRSA Sur, claro, la interoceánica. Claro. Cuando llegó la IRSA Sur, ese 1,000,000 de hectáreas ya tenía derechos reales. Y por eso es que se salvaron de ser tumbadas y quemadas. Por eso es que yo creo firmemente en los derechos de los productores a 40 años, porque son los únicos que van a poder conservar y proteger los bosques. Y por eso también creo en las concesiones forestales para que se organicen los miles de pequeños productores que hoy día no tienen derechos de acceso mediante cooperativas forestales, usando el modelo de concesiones. Y por cada concesión de 20, 30, 40,000 hectáreas, vamos y hacemos una cooperativa forestal. Y ellos son los principales que van a conservar los bosques. Y esa evidencia, como bien lo mencionas, es real. No solo en el bosque de castaña, en los bosques madereros también. Y gracias a ellos es que se han conservado los bosques de producción. La experiencia es la riqueza que te da la historia reciente, ¿no?
estos casos concretos. Si uno ve el catastro forestal, ¿no? Si uno ve el catastro forestal, uno ve que el comportamiento de Madre de Dios en cuanto a derechos y estabilidad en los derechos, ¿no? Y la contención de avance de deforestación se manifiesta, justamente por lo que usted dice, o sea, se han tenido la posibilidad de casi subsidiar la formalización de los pequeños a través de un solo modelo, ¿no? Y ahí va mi pregunta. Como son las concesiones de castaña, ello ha permitido que accedan a la formalidad, se identifiquen como manejadores, se visibilicen ante el Estado y con ello les permita, ya como titulares, desarrollar la labor de custodia o el aprovechamiento sostenible. Pero en ese sentido quería preguntar lo siguiente, ¿no cree que deberíamos simplificar el tema de gestión de bosques a un solo título habilitante, como es el modelo de concesiones, antes de hablar de permiso, bosques locales, Sí, sesiones en uso y etcétera, utilizando el ejemplo Madre de Dios, porque en Madre de Dios existe Maderacre como existe el castañero, qué sé yo, Asturima, ¿no? O sea, existe sí, el mismo derecho para el chiquito que para el grande, y de acuerdo solo a su capacidad económica, ¿no? Y técnica. ¿No? sí. Entonces, ¿no cree que sería bueno desarrollar la uniformización del título habilitante a través solo de la concesión y de la concesión multifuncional o de multifinalidad, como usted bien lo ha dicho, para OPVs, para maderable, para ecoturismo, para lo que sea? Sin duda, porque uno no puede entender cómo es que la ley forestal y el reglamento te dice concesiones forestales madereras, pero el que tiene la maderera no puede sacar productos no madereros, tampoco puede hacer ecoturismo, tampoco puede poner un centro de investigación de plantas medicinales. Eso es un absurdo, eso es un absurdo jurídico que lamentablemente está muy mal pensado. El bosque es un ecosistema y por lo tanto requiere un manejo holístico, integral y de múltiples productos, bienes y servicios para la economía. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Hace unos años llegó la ministra del Ambiente de Finlandia y en una reunión me dijo, ustedes los peruanos que tienen tanta riqueza en su bosque amazónico, ¿por qué no le dan un valor muy grande en la investigación de la ciencia para la medicina, para la salud, para los que sea la nanobiotecnología? Ustedes tienen un banco de germoplasma de la biodiversidad amazónica única y enorme. Y no logramos, nosotros sugerimos como gobierno de Finlandia que puedan integrar todos los procesos productivos para hacer de la Amazonía una potencia mundial. Por ejemplo, ¿por qué Brasil sí tiene una empresa poderosa que se llama Natura, que trabaja muchísimo con plantas medicinales y nutracéuticas y de cosmética y de medicina natural eh, y que exporta a nivel mundial? ¿Por qué Perú no hemos sabido pensar en grande y nos hemos limitado en muchos casos a mirar madera, en otros a mirar castaña, en otros un pequeño mix, pero el futuro está en la medicina, en la farmacia, en la nutrición, en la capacidad de mirar distinto al bosque. El bosque vale uno como madera y debería valer 100 como medicina. Así de fácil es. Sí, solo haciendo casi un cherry personal. En casa practicamos la comida saludable a partir de harinas del bosque.
estamos consumiendo sea panes u otros productos a partir de la harina de coco, a partir de la harina de castaña, a partir de la harina de almendras, ¿no? Y creo yo que es un espacio que teniendo la posibilidad, ¿no? Con los OPBs no lo vamos ocupando en forma de vida y no lo vamos promocionando, ¿no? Coincido absolutamente con usted, lo practicamos en casa y creo que es responsabilidad no solo de nosotros los ciudadanos, sino del propio Estado de conducir la suerte de nutrición vía productos del bosque, ¿no? Sí. Creo yo que es un espacio que nos toca todavía desarrollar como Estado. Bueno, don Enrique, yo lo veo con el talante siempre juvenil, con el espíritu juvenil, y eso me da mucho, mucho gusto. He conversado ayer y antes de ayer con el ingeniero Espino también de Cajamarca, también lo veo con ese ímpetu de querer sacar las cosas adelante con sus emprendimientos. Lo felicito por ese espíritu, por contagiarnos eso. Y le agradezco infinitamente el haber participado en esta conversación por esta vía. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias por esta entrevista y te felicito por emprender esta campaña de comunicación forestal que sin duda será muy importante para la toma de decisiones políticas y para mejorar la conciencia forestal en el Perú. Gracias, Carlos. Le agradezco infinitamente y estamos siempre para pensar juntos, para repensar juntos y para ver las cosas que sean necesarias a efecto de sensibilizar a los gobiernos de turno para que apuesten por el sector forestal. Muchas gracias, don Quique. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Listo.